Y me pongo yo a pensar cuando estemos allá en la eternidad, que lo alabemos 24 horas al día, como dice que lo alaban de seguido. Imagínense ustedes, si uno estando acá, cuando ya tiene una hora, a veces se siente como que, no quiero seguir. Imagínense cuando estemos allá. Entonces yo me pongo a pensar, bendito Dios, si nosotros estando aquí no somos capaces de dedicarle a Dios una hora, 2 horas, como decía el Señor, no pudiste orar ni siquiera una hora. Eso también se puede aplicar a la adoración, porque cuando estemos allá arriba, no allá vamos a estar adorando a nuestro Dios, adorando a nuestro Señor. Entonces nosotros debemos pedirle al Señor, pues yo pienso que debemos pedirle al Señor que nos ayude cuando sintamos como desánimo, cuando sintamos como apatía en cuanto a adorarle a Él, porque Él es nuestro Dios. Nosotros debemos adorarle. La Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo adora un adorador en espíritu y en verdad? Sin cansarse, sin ver el cansancio físico, porque a veces nosotros tenemos cansancio físico, pero nosotros debemos adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, y más cuando sentimos su presencia. Porque si Él nos hace sentir su presencia por algo es porque Él le gusta que nosotros le adoremos. Entonces por eso estamos hoy aquí. Y mientras yo estaba orando ahí, eso llegaba a mi mente. Y bueno, voy a compartirlo con los hermanos antes de empezar el mensaje. Y para comenzar con el mensaje, ya que la hora va avanzando. En esta noche quiero hablarles sobre un tema. Este tema, cuando el pastor me dijo, no, para que prediques el domingo de hoy, de este domingo en 8, eso fue hace como una semana y media atrás, yo me puse a orarle al Señor y decía, Señor, ¿de qué le hablo a la iglesia el día que me corresponde el mensaje? ¿De qué le hablo a la iglesia el día que me corresponde el mensaje? Y mientras oraba, pues el Señor me llevó a la Biblia, al libro de Efesios, en el capítulo 5, en el verso 8. Vamos a estar leyéndolo. Desde el capítulo 8 hasta el verso 14. Dice así: porque en otros tiempos eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. El mensaje en esta noche lo quiero basar en el primer versículo que leímos, y le puse como título: andemos como hijos de luz. Dice la Biblia ahí donde acabamos de leer, que somos luz en el Señor. Nosotros, también dice en otra parte, dice que nosotros somos la luz, ¿cierto? Somos la luz en el Señor, así como lo está diciendo ahí el libro de Efesios. Nosotros somos llamados a ser hijos de luz, porque cuando nosotros no éramos creyentes, cuando nosotros no habíamos creído en el Señor, andábamos en tinieblas. Pero cuando llegamos al Señor, cuando el Señor nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable, Él nos hizo hijos de luz. Ahora, cuando habla de que somos hijos de luz, es que esa es nuestra identidad en Cristo Jesús. Nosotros somos hijos de luz, somos hijos de Dios, porque dice que Él nos hizo hijos de Él. Dice la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 1, verso 12, 13, no recuerdo bien, pero lo dice, que dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas los que les recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que nosotros recibimos esa identidad. ¿Cómo somos nosotros conocidos en el mundo? O sea, ¿cómo somos nosotros conocidos en el ámbito secular? Cuando usted ve a alguien, o sea, cuando nos ven a nosotros, dice, no, esa persona es cristiana, ¿cierto? Esa es nuestra identidad.
nosotros somos conocidos como cristianos. Entonces, esa es nuestra identidad en Cristo. Cuando nosotros somos hijos de luz, somos hijos de Dios, eso se debe reflejar. Nosotros debemos reflejar lo que Dios ha hecho en nosotros. O sea, cuando nosotros andamos en nuestro caminar, debemos reflejar lo que Dios hizo en nosotros. Nosotros no podemos decir, yo soy cristiano, pero hago obras de las tinieblas. O sea, cuando yo digo, si soy cristiano, yo debo reflejar en mis obras que soy cristiano. Yo no puedo decir cristiano solo de boca y cuando voy allá afuera hago cosas malas. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, yo aquí digo, no, soy cristiano, pero cuando voy al trabajo comienzo a hacer cosas que hacen los compañeros del trabajo que no son cristianos, comienzo a hacer las cosas que ellos hacen, no estoy siendo luz. Yo tengo que alumbrar en medio de la oscuridad de esas personas, porque esas personas aún no han conocido al Señor. Entonces yo debo ser una luz que alumbre a esas personas que están en oscuridad. A eso somos nosotros llamados. Nosotros en otro tiempo estuvimos en tinieblas antes de ser cristianos, antes de haber conocido al Señor. Y alguien que tenía la luz del Señor decidió alumbrarnos para que conociésemos la verdad y también fuéramos llevados a los caminos del Señor. O sea, fuésemos también a esa luz admirable que es el Señor. Por eso es que vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 5, verso 14. Dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbrará a todos los que están en la casa. Así debemos ser nosotros, hermano. Nosotros cuando fuimos llamados, ya fuimos llamados a ser luz para el mundo. Nosotros no fuimos llamados para ser escondidos. Nosotros fuimos llamados para alumbrar a aquellos que necesitan. ¿Por qué les digo esto? Yo como ejemplo, por lo menos ahorita en el trabajo donde estoy, todos los muchachos ya saben que soy cristiano. ¿Por qué? Porque ya les he hablado, hemos conversado y siempre trato de sacar un tema que vaya referente a la Biblia. Los jefes míos también saben que soy cristiano porque también les he hablado. Entonces, si yo no hubiese decidido hablarles, de enseñarles la palabra, ellos hubiesen estado también ciegos porque no habrían conocido, o sea, no habrían sabido que yo soy cristiano. Entonces, yo les estoy mostrando mi identidad. Ellos saben que yo soy cristiano. Así debemos ser nosotros. A veces nosotros vamos para cualquier parte que vayamos y no decidimos hablarle, no decidimos comentar o hacerle entender a la gente que uno es cristiano. A veces muchas personas necesitan una palabra. El primer día que yo llegué al trabajo, el muchacho con el que me tocó ir el primer día a trabajar, él es cristiano apartado. Yo no sabía. Y yo empecé a hablarle y él empezó a contarme de su situación y yo empecé a hablarle. Y por ahí comenzamos una conversación que duró mucho y yo le iba explicando de la Biblia. Y él me decía, pero sí le dice la Biblia tal cosa. Sí, la Biblia dice en tal parte, dice esto y lo otro. Y así fuimos. Pero imagínense, si yo hubiese decidido esconder la luz que el Cristo puso en mí y no le hubiese hablado, ese muchacho hubiese quedado igual, no hubiese conocido las cosas que necesitaba, porque cuando él supo que yo era cristiano comenzó a hacerme preguntas y me preguntaba y yo le respondía por la Biblia. Mira, la Biblia dice en tal parte, en el libro tal, en el versículo tal dice tal cosa, y por ahí íbamos. Entonces así debemos ser nosotros debemos ser luz para aquellos que están en tinieblas, para aquellos que están en oscuridad. Las personas que están en el mundo están en oscuridad porque Satanás ha cegado su entendimiento, los ha cegado de tal punto de que no vean. Por eso es que usted ve hoy en día cómo está la situación de que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. ¿Por qué es esto? Porque la gente tiene el entendimiento entenebrecido. ¿Y quiénes somos los encargados de hacer entender a esas personas cuando están en lo malo, cuando están haciendo lo bueno? Nosotros que somos la luz del mundo, nosotros que fuimos a ser llamados luz para aquellos que necesitaban del Señor, aquellos que necesitan del Señor. Nosotros somos esos luminares, nosotros somos los que debemos alumbrar a aquellos que necesitan. Por eso es que siempre debemos estar dispuestos, hermano,
no avergonzarnos de lo que somos, porque a veces uno, no sé si es por miedo, por temor, pues yo no creo que sea por vergüenza, pero de pronto por temor uno se cohíbe de darle una palabra a alguien que necesita, porque en la calle hay mucha gente que necesita una palabra de nosotros, pero nosotros como tenemos ese temor de hablarle, porque de pronto dirán, no, me va a rechazar lo que le voy a decir. Usted cumple con hablarle a una persona, usted cumple con darle una palabra a una persona, ya usted cumplió de llevar el mensaje de salvación. Si esa persona no recibe, pues no diga que es por usted, porque el Espíritu Santo es quien convence al pecador. El Espíritu Santo es quien se carga de hacer la obra. Usted solamente tiene que hacer lo que Dios le mandó, que fue predicar, que fue hablar de las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas y que puede hacer en sus vidas también. ¿Por qué no? Solo es enseñarle bien la palabra y decirle que solo tienen que abrirle el corazón al Señor para que Dios haga la obra. Amén. Seamos siempre esos luminares en el mundo. Seamos siempre esa luz. Seamos siempre esos hijos de luz que el Señor nos mandó a hacer. El Señor nos mandó a ser hijos de luz. No debemos esconder nuestra luz. No debemos esconder nuestra identidad. Y para desarrollar el mensaje, esta fue la introducción. Para desarrollar el mensaje, yo, mientras estaba sacando el mensaje, sacando la introducción, ¿qué es lo que yo debo hacer para ser un hijo de luz? O sea, ¿cuáles son las cosas o por qué yo soy un hijo de luz? Según la Biblia, pues, yo siempre que preparo un mensaje, siempre me hago una pregunta, ¿por qué o para qué? Dependiendo del tema, porque así yo me respondo a mí, porque es que a veces creemos que no, que la palabra solamente va para los que están allá, la palabra también va para mí. Mientras yo estoy preparando el mensaje, a veces consigo citas que me digo, entonces, o sea, si esa va para mí, esa va directica para mí. Entonces yo por eso me pregunto siempre, ¿por qué debo ser un luminario en el mundo? Entonces, antes de yo venir aquí a hablar de un mensaje, ya esa palabra me ha llegado a mí. Entonces, mientras yo me preguntaba por qué, el primer punto que me llegó a la mente es por qué somos o porque es nuestra identidad en Cristo Jesús. Eso ya lo hablé al principio, ¿cierto? Cuando nosotros somos hijos de luz, estamos demostrando al mundo nuestra identidad. Ahora, ¿qué es la identidad? ¿Cómo usted dice, no, esta es la identidad de tal persona? ¿Cómo usted reconoce la identidad de alguna persona? Por sus características, ¿cierto? Por sus rasgos, por lo que es. Así usted identifica a una persona. Nosotros, ¿cómo nos identificamos? Por la luz que Cristo puso en nosotros. Porque dice que la luz, que nosotros fuimos llamados y somos luz en el Señor. Ahora, mientras yo preparaba el mensaje, yo decía, no caminamos para ser luz, porque ya somos luz en el Señor, según lo que me dice la palabra. Y vamos a leer lo que dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Lo que le estaba hablando al principio, que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así nosotros debemos ser instrumentos del Señor para que nos use en llamar a personas que están en tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos esos instrumentos, hermanos. Nosotros somos los que debemos estar dispuestos. Lo que pasa es que a veces nosotros no nos disponemos a ser utilizados por el Señor. Imagínense si nosotros, aquí habemos por ahí 20, si nosotros 20 nos dispusiéramos en nuestro corazón a ser usados por el Señor, imagínense cómo estaría la iglesia hoy en día de llena. Si nosotros nos dispusiésemos a ser usados por el Señor, porque a veces nosotros decimos, Señor, úsame, pero cuando el Señor quiere procesarte, quiere moldearte para ser un instrumento en sus manos, ay Señor, ¿por qué me pasa esto? No, ya no quiero. Nosotros a veces no estamos dispuestos a pagar el precio de ser usados por el Señor. Y el Señor lo que anhela de nosotros es eso, que estemos dispuestos a ser esos luminares en el mundo, a ser esas personas, esos instrumentos que Dios usará para traer a aquellos que están en tinieblas a su luz. Amén. Mire, hermano,
Un hijo de luz vive por la identidad que el Señor le dio. Nosotros cuando creímos, dice el libro de Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros recibimos al Señor, nosotros teníamos una identidad. El Señor transformó esa identidad de las tinieblas a su luz. El Señor nos transformó e hizo todas esas cosas nuevas. Y como ejemplo tenemos aquí al apóstol Pablo. Cuando el Señor llamó al apóstol Pablo, pues ustedes me imagino que han leído esa historia. ¿Para dónde iba Pablo? Ustedes que han leído, ¿para dónde iba Pablo cuando el Señor lo llamó? ¿A qué iba ya Pablo? ¿A qué iba? A perseguir cristianos. Pablo, cuando iba a Damasco a perseguir los cristianos, ya él iba con una orden de los sumos sacerdotes y de todos los que querían perseguir la iglesia. Y él iba allá, o sea que la identidad de Pablo en ese tiempo era ¿de qué? De perseguidor de la iglesia. Él odiaba a los cristianos, era un anticristo, por así decirlo. Entonces, cuando el Señor lo llamó, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, ¿por qué? Entonces, ¿qué dijo Pablo? Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Enseguida el Señor cambió su naturaleza y pasó de perseguidor, de anticristo, a predicador, a siervo de Jesucristo. El Señor cambió su naturaleza, tanto así que cuando Pablo fue llevado, que duró como 3 días ciego, que vino Ananías y oró por él, y él enseguida salió a predicar el evangelio. Él enseguida no fue que se quedó esperando ahí, escondiendo la luz que el Señor le había dado, no se quedó escondiendo la identidad que el Señor le había dado de cristiano. Él salió a predicar, a todos los que necesitaban, tanto así que la gente decía: ¿no es este el que perseguía a los cristianos? ¿No es este el que martirizaba y mataba a los cristianos? Imagínense ustedes ese escenario, cuando Pablo era perseguidor y de repente Dios lo transforma y pasa a ser un siervo de Jesucristo, un siervo del Señor, un predicador de la palabra del Señor. Y Pablo no escondió la luz que el Señor le dio, porque el Señor lo alumbró, lo sacó de las tinieblas, porque Pablo estaba cegado por el odio a los cristianos y procuraba matarlos. Pero cuando el Señor lo llamó, abrió sus ojos, porque si analizamos toda la lectura, dice que él fue cegado, ¿cierto? Y a los 3 días después que Ananías oró por él, dice que le cayeron como escamas de sus ojos y recobró la vista. Entonces, Dios abrió los ojos de Saulo, en ese tiempo era Saulo, y después lo convirtió a Pablo, le cambió la identidad, y ahora fue un siervo de Jesucristo, usado por el Señor. Fue a llevar la palabra a muchas partes, fue en muchas misiones a predicar el evangelio. Él se dejó usar, fue una persona que estuvo dispuesta a ser usada por el Señor. Entonces, si Pablo fue usado por el Señor en ese tiempo, ¿por qué nosotros no podemos ser usados ahorita? Es porque a veces nosotros no estamos dispuestos a pagar, porque dice ahí en la lectura, dice que el Señor le dijo: es necesario que Él aprenda cuánto debe padecer por mi nombre. A veces nosotros no estamos dispuestos a eso, y de pronto aquí ahorita no padeceremos persecuciones así como en aquel tiempo, pero de pronto cuando predicamos recibimos ¿cómo le diría? Rechazos. A veces nos repugnan cuando hablamos del Señor. A veces la gente nos dice como groserías, pues, cuando le hablamos del Señor, cuando hablamos de la palabra. Pero eso no se compara a todas las cosas que Pablo tuvo que pasar solo por alumbrar, solo por ser un hijo de luz, solo por alumbrar a aquellos que estaban en tinieblas. Él pasó persecuciones, los azotaron, lo apedrearon, hasta naufragios tuvo que padecer. Nosotros no padeceremos ese tipo de cosas, porque hoy en día el evangelio se puede predicar libremente. Sí, como les digo, sí pasaremos por cosas que de pronto la gente nos responda mal, no nos escuche, pero eso no es mal de morir, como decimos nosotros. Esas son cosas que se pueden sobrellevar, pero nosotros ni siquiera aún eso estamos dispuestos a padecer. Imagínense usted cómo vamos a ser usados por el Señor. ¿Cómo cree usted
que el Señor nos va a usar si no estamos ni siquiera dispuestos a padecer ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas. Hermanos, estemos dispuestos, dispongamos en nuestros corazones, porque dice la Biblia que son pocos los obreros y la mies es mucha. Nosotros somos pocos. Estemos dispuestos a trabajar en la obra del Señor, estemos dispuestos a predicar la palabra a tiempo, afuera de tiempo, en donde quiera que estemos, y estoy seguro de que la palabra llegará a alguna persona de todas las que uno le predica. Alguna recibirá la salvación, alguna recibirá el mensaje de la palabra, y el Señor hará la obra en esa persona. Nosotros solo debemos preocuparnos por predicar, preocuparnos por enseñar la palabra, y Dios se encargará del resto. Usted solo esté dispuesto a ser usado por el Señor. Amén. Así que, hermanos, yo les insto a que demostremos nuestra identidad, la identidad que Cristo nos dio, esa identidad que nos caracteriza a nosotros los cristianos. A veces nosotros solamente con el testimonio le hablamos a las personas, solamente con nuestras obras, con las cosas que hacemos, le hablamos a las personas que necesitan. No necesariamente tenemos que darle un sermón de 1 hora para que la gente entienda. A veces la gente, cuando nosotros sabemos o cuando nosotros disponemos a alumbrar, a poner la luz que Cristo nos dio en alto para alumbrar a las personas, la gente se dará cuenta, esa persona tiene algo diferente, esa persona tiene algo que no sé, me llama la atención, porque yo sé que es así. A veces, una vez estaba yo en Riohacha, trabajando en una tienda, y llegó un señor a la tienda y él me dice: aquí se siente algo diferente, me dice el señor que llegó a comprar en la tienda, aquí se siente algo diferente. Y yo le digo: ¿pero diferente cómo? No sé, se siente algo diferente. ¿Usted es cristiano?, me dice él. Y yo le digo: sí, señor. Entonces eso es lo que se siente. ¿Sí me entiende? Eso es lo que nosotros debemos procurar, que donde nosotros estemos, donde nosotros pasemos, y si no, esa persona tiene algo diferente, yo voy a preguntarle qué es lo que tiene. Yo quiero tener lo que esa persona tiene. Y por eso yo a veces con nosotros, con nuestros propios, o sea, con nuestra propia presencia, si estamos dispuestos a ser usados y si estamos dispuestos a que la luz de Cristo alumbre en nuestras vidas y alumbre a las personas que nos rodean, solamente con eso la persona va a saber que nosotros somos diferentes y que puede recibir algo por medio de nosotros que venga del Señor. Amén. El segundo punto que estaba desarrollando en el mensaje, yo decía otra de las cosas, y me fui al verso 9 de la lectura que leímos. Dice: porque la luz da frutos visibles. Dios espera de nosotros que revelemos su carácter en nuestra vida, y eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Y cómo revelamos nosotros el carácter de Dios en nuestra vida? A través de los frutos que damos. Según lo que leímos en el verso 9, vamos a buscarlo en Efesios 5:9. Dice: porque el fruto del Espíritu es de toda bondad, justicia y verdad. Pues sabemos que de los frutos del Espíritu hay más frutos, ¿cierto? Los que ya han leído en Gálatas saben que son más frutos, y hay varias partes donde Pablo escribe y habla otros frutos aparte de los que aparecen en Gálatas. Pero aquí, cuando está hablando en esta lectura, él enumera 3 frutos. El primero es la bondad, o sea, el amor práctico. ¿Qué es el amor práctico? Es cuando yo demuestro mi amor, no solo con palabras, porque es muy fácil decir te amo, es muy fácil decirle a una persona: no, te amo en el amor del Señor, pero a la hora de demostrarlo se nos hace difícil. Eso es lo que habla de la bondad. Cuando nosotros demostramos bondad, estamos practicando el amor que predicamos, porque, como le digo, no es solo predicar el amor, no es solo decir a alta voz: yo amo a tales personas, yo amo a mis vecinos, yo amo al prójimo, pero a la hora de ponerlo en práctica no lo hago, o lo hago con uno sí y con el otro no. Eso no es demostrar el amor de forma práctica. El amor práctico es que a todo el que necesite, aún así yo no sienta como que ese ánimo de ayudar a una persona, yo lo hago porque Dios es amor, Dios está en mi vida, y yo tengo que demostrar ese amor que Dios me ha dado. Amén. Otra es
la justicia. O sea, es actuar con rectitud. Eso es uno de los frutos que un hijo de luz, que un hijo de Dios debe mostrar. Ser una persona justa donde quiera que estemos. Siempre andar con rectitud, haciendo lo correcto. No dejándonos guiar o dejándonos, ¿cómo le diría? No dejándonos influenciar por las cosas que a veces pueden pasar en nuestro trabajo, en donde vayamos. Pues, ¿por qué le digo esto? Porque a veces, por ejemplo, le pongo un ejemplo, uno va a un supermercado y uno compra, paga con un billete grande y no, me tienen que devolver 5,000 y me devolvieron 10,000. ¿Qué es lo correcto que yo debo hacer si soy un hijo de luz? Decirle a la muchacha, decir o al que esté atendiendo, mira, me devolviste de más, aquí está para que me devuelvas como tiene que ser. Pero hay personas que, me devolvió de más y ve, se embolsillan la plata y salí ganando. No, eso no es salir ganando, eso salió perdiendo, porque eso se le vuelve mire, la plata mala vida. Eso cuando usted agarra dinero que no es honroso, que no es correcto, que no es legal, eso se le vuelve sal y agua a uno en las manos, hermano. Entonces, lo correcto o el actuar con rectitud de un hijo de luz es siempre hacer lo correcto donde quiera que vayamos, sin decir o hacer cosas que puedan perjudicar a alguna persona. ¿Sí me entiende? Entonces, otra de las cosas o otro de los frutos que uno como cristiano o como hijo de Dios, como hijo de luz debe dar es actuar con verdad, o sea, con integridad. Nosotros debemos ser personas íntegras donde quieras que vayamos, no solamente decir aquí en la iglesia, no, yo soy una persona íntegra, o demostrarlo aquí en la iglesia, soy una persona íntegra, pero cuando estoy en mi casa soy otra persona y cuando voy al trabajo soy otra. No, nosotros debemos ser lo que somos aquí, serlo en la casa, y lo que somos en la casa, hacerlo en el trabajo. Eso es ser una persona íntegra, que siempre se mantiene fiel a lo que crea, sus convicciones. No es que se va a adaptar a cada momento de su vida, no, que si estoy con mundano me comporto como un mundano, si estoy con cristiano me comporto como un cristiano. No, esa es una persona que vive una vida, da doble vida. Eso no es ser una persona íntegra. Nosotros debemos ser íntegros delante de nuestro Dios. Y como ejemplo de la persona que da frutos, que muestra los frutos como hijo de luz, pues uno de los ejemplos que en la Biblia hay muchos ejemplos, pero uno de los ejemplos que quise traer es de Dorcas. Eso lo encontramos en el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 9, verso 36. Dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Mire, esta mujer, si leemos la historia más abajo, para no hacerle tan larga la lectura, esta mujer después de ahí enferma y muere, y llega el apóstol Pedro y ora por ella y es resucitada. Ahora yo le pregunto, ¿esa persona fue resucitada por qué? ¿Usted cree que ella lo merecía o había hecho frutos dignos de poder merecer eso? Pues yo lo creo, porque ahí la Biblia me enseña, antes de decir que fue resucitada, dice que ella abundaba en buenas obras. Ella era una persona que abundaba en obras para con sus hermanos, para con todos los cristianos. Y aun cuando enfermó, vino el apóstol Pedro, oró por ella y fue resucitada. Esa persona debería de ser como un ejemplo para nosotros, en el sentido de las buenas obras. Hermano, lo que pasa es que a veces nosotros malinterpretamos muchas partes de la Biblia. Hay una parte donde dice que somos salvos por gracia y no por obra. Y he escuchado a muchos decir, no, que es que las obras, uno pues sí puede hacerlas, pero no son tan importantes. No, claro que son importantes las obras que nosotros hacemos, porque a través de nuestras obras damos a conocer lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor puede hacer. Nosotros somos instrumentos en sus manos. Sí, lo que le puedo decir, somos salvos por gracia. Eso no es indiscutible, sabemos que es así. La gracia no la merecíamos y Dios en su infinito amor nos dio su gracia, nos dio su amor, nos dio su salvación por gracia.
pero es importante la obra. Las obras que nosotros podamos hacer son importantes. ¿Por qué? Porque a través de ellas glorificamos a nuestro Dios. A través de las obras que se puedan hacer, por ejemplo, las obras, los frutos del Espíritu. Ahí a través de ellas glorificamos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque son frutos del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros, si tenemos bondad, si tenemos amor, si tenemos mansedumbre, si tenemos la paciencia, que a veces es bien difícil de tenerla, si tenemos todos esos frutos, estamos glorificando a Dios, porque eso es lo que el Señor nos está mandando a que hagamos. Amén. Y para terminar este punto, quiero leer en el libro de Filipenses capítulo 2, verso 15. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermano, este versículo se puede aplicar muy bien a la actualidad. Si uno va afuera, uno va a la calle, se da cuenta de cómo está la maldad, cómo está la gente hoy en día viviendo, haciendo y deshaciendo con sus perversidades, con sus cosas. Pues yo a veces veo noticias y veo tantas cosas que pasan, tantas maldades que 10 años atrás, 20 años atrás no se veían. O sea, de pronto se veían, pero eran como más más difíciles de ver. Hoy en día es fácil ver muchas maldades, muchas cosas, y nosotros somos llamados, como dice ahí, dice que resplandezcamos como luminares en el mundo, porque dice generación maligna y perversa. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Si uno se pone a mirar cómo está la generación joven hoy en día, la maldad, cómo hay tanta gente metiendo vicio, haciendo y deshaciendo, y la gente a veces ve que hacen las cosas malas y a veces más bien se lo aplauden, o pues como le dije al principio, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Eso se está viendo hoy en día, y nosotros como luminares en este mundo debemos hacerle entender a esa gente que están haciendo lo malo, que están haciendo lo que no es correcto, lo que no agrada a Dios. Entonces eso es lo que nosotros debemos procurar como cristianos, como creyentes, ser personas que le alumbren a esas personas que están en tinieblas, a esas personas que están con el entendimiento entenebrecido, con el entendimiento cegado. Y otra de los puntos de los cuales quiero ir más rápido para que me dé tiempo de terminarlo, es porque la luz camina en verdad y transparencia. Hermano, nosotros como creyentes debemos ser transparentes, debemos ser personas íntegras, debemos ser personas que no tengan una doble moral, una doble vida. Eso es un verdadero cristiano. Como le dije ahorita, no es que yo aquí en la iglesia aparento una cosa, pero cuando llego a mi casa me transformo, y dígame si voy al trabajo, eso no me reconocen. Nosotros no debemos ser ese tipo de personas, hermano. Nosotros debemos ser transparentes, debemos ser íntegros en nuestra vida, en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que decimos. No nos dejemos influenciar por las tinieblas. No dejemos que las tinieblas apaguen esa luz que Dios puso en cada uno de nosotros. Dejémonos usar por el Señor. Dejemos que esa luz alumbre. Dejemos que esa luz alumbre a cada persona que necesita. Hermano, vamos a ver lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 9. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
Hermano, cuando yo estaba sacando este mensaje, yo decía, a veces uno, pues yo he visto, no lo he visto acá, pero lo he visto en otras partes, que a veces uno, pues a veces las personas quieren aparentar una cosa que no son. Eso está mintiéndole a los hermanos. ¿Por qué? Porque de pronto uno cree, no, esa persona es así asado, porque así lo veo en la iglesia, pero cuando yo voy a la calle o cuando de pronto me lo encuentro en la calle haciendo otra cosa, y dice, no, pues esa persona en la iglesia es una cosa, pero en la calle es otra. Eso es mentirle a mis hermanos. ¿Por qué? Porque yo creo, por lo menos si usted me dice a mí, no, yo hago esto, yo hago lo otro, yo estoy creyendo lo que usted me está diciendo. Pero si yo voy a la calle y veo otra cosa, y dice, no, ese hermano me mintió, ese hermano me está diciendo mentiras. Entonces, nosotros no debemos mentirnos los unos a los otros. Nosotros debemos ser lo que de verdad, debemos decir que somos lo que de verdad somos. Uno debe ser en la iglesia lo que es en la casa, hermano, lo que es en la calle. Debemos ser transparentes, debemos ser íntegros, debemos caminar con verdad, no mintiéndole a la gente de que no, que yo hago esto, yo hago lo otro. A veces los inconversos, para enamorar a la novia, le dicen mentiras y mentiras y mentiras hasta lograr enamorarla. Y cuando ya la muchacha cae, no, porque tú me dijiste que hacías esto y me dijiste que hacías lo otro y me dijiste que hacías aquello y ahí está todo lo que tú decías que hacías. No, eso era mentira para que tú me pusieras cuidado. Así actúa la gente en el mundo, no solamente con los enamoramientos, también en otras áreas también actúan igual, mintiéndose, diciendo mentiras. Hermano, yo les digo que la mentira, cuando usted dice una mentira, esa mentira le va a llevar a otra mentira, y esa otra mentira le lleva a otra mentira, y así se vuelve una cadena de mentiras, de mentiras, de mentiras. ¿Por qué? Porque no fue sincero al principio. Cuando uno es sincero al principio, ya la gente sabe a qué atenerse. Si yo le digo, no, yo soy así, asado, así, y usted va a decir, bueno, ese hermano es así, pero por lo menos fue sincero y me dijo la verdad. Ya sé con quién cuento, ya sé con qué me puede salir. Pero si yo le digo a un hermano, que yo hago esto, yo hago lo otro, y yo soy súper, y cuando esa hermana o ese hermano va a contar con lo que yo le dije que hacía, y a la final no sé hacer nada de lo que le dije, o es todo lo contrario a lo que le había dicho, esa persona va a decir, no, ese hermano me está mintiendo, ese hermano no es de Dios, ese hermano no tiene al Espíritu Santo dentro de él, porque me está diciendo mentira. La Biblia me enseña que Satanás es el padre de toda mentira. Entonces, si yo soy mentiroso, entonces ¿qué soy yo si soy mentiroso? Si ¿quién es el padre de toda mentira? Hijo del coco, que es el pastor. En serio, entonces hablándolo así, nosotros no podemos decir mentira, hermano. Por más que queramos ocultar algo que en nosotros nos haga, no, que yo no puedo decir que yo hago esto porque ¿qué van a decir de mí? No, yo prefiero que digan de mí por lo que de verdad soy, a que digan de mí porque yo hablé mentira, o porque le mentí a mi hermano, o porque lo engañé. Eso no lo debemos hacer, hermano. Un hijo de luz habla la verdad en donde quiera que esté, hermano. Un hijo de Dios habla la verdad sin importar lo que le pueda pasar después de decir la verdad. Porque a veces que uno dice la verdad y a veces la gente no les gusta escuchar la verdad. A veces prefiere que uno como que lo engañe o le diga algo más bonito para que se sienta bien. No, digamos la verdad donde quiera que estemos, bien sea de nosotros o de alguien más o de lo que sea, digamos siempre la verdad. La verdad siempre debe ir delante de nosotros, diciendo siempre la verdad en cada paso que demos. Aquí tenemos, por ejemplo, a una persona que fue transparente. Pues en la Biblia encontramos muchos que fueron transparentes, que fueron íntegros, pero de los personajes que más me gusta así como hablar es de José. José pasó por muchas cosas, desde que sus hermanos lo vendieron. Imagínense ustedes, yo soy el segundo de 7 hermanos. Imagínense que uno de mis hermanos me venda a otro, eso me dolería. Horrible, me dolería. Imagínense usted qué sentiría José que todos sus hermanos lo vendieran como esclavo. Eso le habría creado algo en su corazón, una raíz de amargura en su corazón, porque yo diría, no sé, si uno se siente decepcionado, traicionado, que le hagan ese tipo de cosas. Y aún así José, por todo lo que pasó después que llegó allá a Egipto, que la esposa de Potifar lo sedujo para que se acostara con él, y él no cedió. Hermano, eso es un claro ejemplo de lo que es ser una persona transparente.
José ya era una persona que estaba solamente por debajo de Potifar en su casa. Él dice que lo puso por sobre todo en su casa, ¿cierto? Él lo puso como por el gobernador de su casa. Y ya él tenía un estatus grande entre todos los esclavos, entre todos los que estaban ahí. Entonces, esa persona, José, no quiso, o no le importó perder la posición que tenía, tan solo para no perder su integridad delante de Dios. Él prefirió salir corriendo, dejar todo atrás. Incluso tuvo sus consecuencias porque lo mandaron a la cárcel. Pero él decidió no caer, decidió mantenerse transparente delante de Dios, y Dios lo bendijo. Cuando llegó a la cárcel, dice que halló gracia ante el carcelero, y el carcelero lo puso como quien dice, como su mano derecha. Entonces, ¿por qué Dios hizo eso con José? Porque él veía su integridad, él veía su transparencia, él veía en él una persona que no se contaminaría. Si ni siquiera se contaminó cuando esa mujer le insistía, lo tentaba para que se acostara con él, no cedió a ese tipo de tentaciones. Dios sabía lo que era José, Dios sabía lo que había en el corazón de José. Entonces, por eso yo siempre trato de tomarlo como referencia para nuestra vida. Nosotros debemos ser personas íntegras, hermano, no dejarnos influenciar por las cosas que podamos ver en el mundo. El mundo ofrece muchas cosas que a los ojos de uno al principio pueden parecer wow. Por ejemplo, que el mundo te ofrezca, no, deja de ser cristiano y te doy tantos millones, te hago millonario, te hago tal cosa. Eso, pues para el que anda sin plata, es una tentación grande. Dice, no, ando sin plata y si dejo de ser cristiano voy a ser millonario. Pero nosotros debemos ser como José, no importar la posición que podamos tener, mientras no defraudemos a nuestro Señor, mientras no nos alejemos de Dios. Mantengámonos siempre íntegros, hermanos, delante de Dios. Mantengámonos siempre con transparencia delante de Dios, delante de nuestros hermanos. No importa, hermanos, la situación o lo bonito que el enemigo te pueda pintar para hacerte caer. No importa, hermano. Mire, yo mientras sacaba el mensaje, yo escribí un párrafo acá. Dice, la luz no negocia con la mentira. Nosotros como cristianos no debemos negociar con la mentira, no debemos negociar con la oscuridad, no debemos negociar con las tinieblas. Aunque el diablo te presente muchas cosas que tú quieras o que de pronto tú anheles, porque a veces uno como humano, uno anhela muchas cosas, uno anhela prosperidad en su familia, económicamente, pero si esa prosperidad me va a hacer pecar delante de Dios, es mejor apartarla. A veces nosotros le pedimos a Dios, Señor, pero ¿por qué yo no tengo tal cosa? ¿Por qué no me has dado un carro? ¿Por qué no me das tantos millones? ¿Por qué no me haces rico? ¿Por qué no me prosperas? Y yo pensando, pues yo digo, no, verdaderamente a veces Dios no nos da las cosas, es porque de pronto nosotros vamos a poner nuestro corazón en esa cosa y nos vamos a alejar de Él. Yo he escuchado testimonios de personas que le han pedido a Dios y Dios les da, y después que ya tienen un negocio grande, no, es que no tengo tiempo de ir a la iglesia, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de hacer lo que Dios me mandó a hacer. Entonces yo digo que de pronto por eso es que Dios a veces no nos da más, es porque Él sabe que de pronto nos vamos a alejar de Él. Y yo a veces le pido al Señor, yo no quiero riqueza, yo no quiero millones, yo lo que quiero es lo necesario para vivir bien y para no alejarme de ti. Si así tú quieres que yo siga, porque sabes que así te voy a seguir sirviendo, así voy a seguir fiel en tus caminos, así me quedaré, así prefiero seguir. ¿Por qué? Porque yo no me quiero alejar de aquel que me dio todo, de aquel que me ha dado todo lo que yo tengo, porque todo lo que tenemos, hermanos, es porque Dios nos lo ha dado. Dios nos ha dado lo que tenemos y debemos ser agradecidos, hermanos. El que tenga poco, el que tenga mucho, agradezcámosle a Dios, porque Él es el que ha dado todo lo que tenemos, y no por lo que nos ha dado vamos
apartarnos de Él. Debemos ser más agradecidos, hermano. Sacar el tiempo de orar, sacar el tiempo de alabarle, porque cuando el Señor venga, todo eso material que tenemos aquí se va a quedar. Y si uno estudia la palabra y no lee la Biblia, sabemos que estamos en los últimos tiempos, hermano. Sabemos que ya se están cumpliendo los últimos tiempos y falta poco para que el Señor venga por su iglesia. Y yo me quiero ir con el Señor. Yo quiero ser uno de los que cuando suene la trompeta, allá vaya delante de Dios. Y así debemos ser cada uno de nosotros, hermano. No pongamos nuestro corazón en las cosas de aquí de la tierra. No pongamos nuestro corazón en el dinero, en la casa, en el carro. Pongamos nuestro corazón en nuestro Dios y sabremos que cuando el Señor venga, nos iremos con Él. Amén. Hermano, vamos a dejar el mensaje hasta acá, ¿cierto? Porque ¿hasta qué hora tengo? ¿Le doy? Bueno, seguimos entonces. Bueno, vamos con el cuarto punto. Y a recibir. Amén. Bueno, sigamos entonces. Yo voy a tratar de ser un poquito más rápido para que no se vaya tan lejos el mensaje. A veces mi esposa me dice, no, es que tú te pones a hablar y hablar, eso no habla lo que uno recibe. El cuarto punto dice, porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. Nosotros, hermanos, debemos ser hijos de luz. ¿Por qué? Porque al ser llamados por el Señor, Él nos sacó de las tinieblas, Él nos separó de las tinieblas y nos llevó a su luz. Vamos a ver lo que dice Efesios 5 del 10 al 11. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Amén. Dice aquí la palabra que no participemos de las obras de las tinieblas. ¿Por qué lo dice? Porque nosotros fuimos llamados a alumbrar en medio de las tinieblas, no participar de ellas, sino sacar a aquellos que están en tinieblas y llevarlos a la luz del Señor. Yo les digo, no basta, hermanos, con solo el no hacer lo malo. No basta solamente con decir, no, yo no estoy en las tinieblas porque no hago lo malo. Pero si veo que alguien está haciendo lo malo, o si las personas a mi alrededor están haciendo lo malo, yo no digo nada, no les hago entender que están haciendo lo malo. Eso es lo que no debemos hacer, hermano. Aquí nos enseña que, ¿qué dice la palabra allí? Dice que no participemos de esa obra, aunque no estemos haciendo lo que están haciendo ellos, pero si estamos con personas que están haciendo lo malo, aunque yo no lo haga, también estoy siendo partícipe. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar allí sin alumbrar. Claro, si yo estoy allí donde están esas personas que están haciendo lo malo, pero estoy alumbrando, estoy hablándoles de la palabra, hablándoles de la verdad, haciéndoles entender sus obras malas, allí sí podremos decir, no, si estoy ahí porque estoy tratando de ayudar a esas personas que están haciendo lo malo. Pero si yo estoy ahí y esas tinieblas están opacando la luz de Cristo en mi vida, debo alejarme de ahí, hermano. Si yo no estoy haciendo nada para ayudar a esa persona, debo apartarme, porque Dios lo que quiere es que nosotros alumbremos a aquellos que necesitan, no que nos mezclemos con ellos, y aunque yo no hago lo que ellos hacen, pero estoy con ellos en todo lo que están haciendo, también soy como partícipe de lo que ellos hacen, si yo no me aparto. Por eso es que dice que la luz no tiene comunión con las tinieblas. La luz no se puede mezclar con las tinieblas. Yo no puedo decir, yo soy cristiano, pero cuando salgo de la puerta de la iglesia estoy haciendo lo malo. No puedo, porque eso es una persona de doble ánimo, o sea, una persona que vive una doble vida. Yo no puedo ser ese tipo de persona. Yo no puedo vivir aquí en la luz y aquí en las tinieblas, y después vuelvo aquí a la luz y al ratico me devuelvo a las tinieblas y así estoy. No, si soy de la luz, soy de la luz. Yo no, mire, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, dice que a los tibios Dios vomitará de su boca.
Es mejor que seas caliente o que seas frío, pero no tibio. ¿Qué es un tibio? Que anda de aquí para allá y de allá para acá, consintiendo lo malo y consintiendo lo bueno. Si este dice, no, esto es así, así, está bien, y si el otro dice, no, esto es así, también digo bien, a todos digo, sí, está bien, así está bien. Eso no es una persona que vive que no está en comunión con las tinieblas. Esa persona está en comunión con las tinieblas y en comunión con la luz. O sea, no se sabe de cuál de las dos es, si es tinieblas o es oscuridad. Hermano, nosotros no debemos ser así. Debemos decirle a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Eso es una persona que no vive en comunión con tinieblas. Si yo sé que es malo, no es malo. La Biblia enseña que es malo y yo no lo voy a hacer. Eso es una persona que se aparta de las tinieblas. Y si tú estás haciendo lo malo, hermano, mire, la Biblia enseña que lo que tú estás haciendo no se debe hacer, porque es malo. Ya yo lo estoy corrigiendo y estoy alumbrándole a esa persona. Si esa persona quiere seguir en las tinieblas, ya es cuestión de ella. Pero yo cumplí con enseñarle lo malo. Pero si yo veo a alguien que está haciendo lo malo y más bien me río con esa persona y no le digo nada y sigo ahí, no le digo nada y veo lo que está haciendo, veo que su vida se está hundiendo más y más en la oscuridad, en las tinieblas, y yo no le tiendo la mano, no le digo nada, hermano. Aunque yo no esté haciendo lo que esa persona está haciendo, estoy siendo copartícipe con él y más bien lo estoy hundiendo en las tinieblas. Yo debo ser alguien que le dé la mano al que está caído, no juzgarlo, porque no somos llamados a juzgar, somos llamados a levantar al que está caído, somos llamados a alumbrar al que está en oscuridad. No nos dejemos, hermanos, cubrir por la oscuridad. Hoy en día hay mucha maldad en la calle y nosotros, aunque pocos, debemos predicar y pregonar el amor de Dios, debemos predicar lo que es bueno y lo que es malo. Miremos lo que dice el libro de Romanos 12. Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, no nos conformemos a lo que vemos en la calle, no nos conformemos a que no, como ya la situación está así, pues toca dejar que siga, toca dejar que la gente siga haciendo lo malo. Hermano, mientras dependa de nosotros, hablemosle a las personas. Mientras dependa de nosotros, prediquémosles a las personas que están haciendo lo malo. Prediquémosle y digamos, mire, lo que tú estás haciendo según la Biblia no está bien, eso te traerá una consecuencia. Hablemosle con amor y la persona entenderá, no para condenarlos, sino para enseñarles qué es lo bueno de lo que deben hacer. Porque a veces cuando nosotros le hablamos a una persona y le decimos, no, es que te vas a ir para el infierno porque estás haciendo esto y esto y esto y esto, hermano, ya lo estamos condenando, ya lo estamos mandando al infierno. ¿Qué va a pensar esa persona? No, ya pues, ya que sigo haciendo lo que estoy haciendo. Pero si yo le llego con amor, le digo, sabes que la Biblia enseña que lo que tú estás haciendo es malo, pero también dice que el regalo de Dios es vida eterna, aunque la paga del pecado es la muerte, pero Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia, Él te ama y Él te puede salvar, te puede ayudar a que tú dejes de hacer lo que estás haciendo. Ya es diferente a que yo llegue y lo mande para el infierno enseguida. ¿Sí me entiende? Nosotros debemos actuar así, de esa manera, con amor, porque así hablaba el Señor. Cuando el Señor estaba, ya que le llevaron a la mujer que fue encontrada en adulterio, en el acto mismo de adulterio, el Señor no la condenó. Y en aquel tiempo de la ley era más dura la cosa, era más tesa. Si imagínense si el Señor lo hubiese condenado, no, como fuiste descubierta en adulterio, apedréenla de una, ya no tiene. Pero el Señor le habló con amor. Él le dice, pues yo no te condeno, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Eso es lo que nosotros debemos demostrar a las personas, hermanos. No es muy difícil hablarle a una persona con amor, no es muy difícil. Lo que pasa es que nosotros a veces, como que, pues no sé si a usted le pasará, pero a veces uno siente como un celo cuando ve a una persona haciendo lo malo y haciendo lo malo. A veces da como rabiecita porque uno sabe, pero de pronto esa persona no sabe lo que está haciendo. ¿Sí me entiende? Nosotros sabemos porque conocemos la Biblia, conocemos la palabra, sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es malo, pero esa persona no lo sabe. Y como esa persona no lo sabe, ¿cuál es mi deber?
enseñarle lo que está bien, enseñarle lo que está mal, predicándole, mire, no hagas esto, ¿por qué no hacemos tal cosa? Yo te ayudo, si se te hace muy difícil, yo te ayudo. Ayer lo veíamos en la película que vimos ayer acá. El muchacho al principio era desordenado en su casa, era rebelde, y el Señor que lo estaba discipulando, Él era paciente con él. Al principio, cuando llegó tarde al trabajo, que llegó 45 minutos tarde al trabajo, Él no lo regañó, Él le habló con amor, y el muchacho fue entendiendo. Todo lo que el muchacho... Así es que debemos ser nosotros, hermanos. Así es que se hace un discípulo. No regañando a los demás y lo corremos. Si nosotros llegamos y pam, y lo regañamos, ese hombre se va a ir, esa persona se va a ir, sépalo, hermano. Porque la persona del mundo no conoce el Evangelio, no conoce la palabra, no conoce el amor de Dios. ¿Y cuál es el deber de nosotros? Mostrarle ese amor. Pero imagínense que yo soy cristiano de la luz, pero también tengo comunión con las tinieblas. Esa persona no me va a escuchar, o lo que va a recibir de mí no va a ser nada bueno. ¿Por qué? Porque yo voy a mezclar la luz con las tinieblas en lo que yo le diga, o de pronto también lo condeno. ¿Sí me entiende? Eso es lo importante de nosotros ser cristianos genuinos, hermano. Que es una persona genuina, que no tiene nada que lo manche, que lo haga impuro. Eso es una persona genuina, una persona, así debemos ser nosotros. Personas santificadas en el Señor, santos, apartados de lo malo, vivir siempre en la luz de nuestro Señor y no tener comunión con las tinieblas, sino solamente procurar sacar de las tinieblas a aquellos que están allá. Hermano, un hijo de luz no hace alianzas con las tinieblas, con la oscuridad. Un hijo de luz no tiene ningún tipo de alianza con la oscuridad. Y tenemos muchas personas también en la Biblia. A mí siempre me gusta citar un personaje de la Biblia para cada punto, porque son ejemplos que nosotros debemos seguir en nuestro día a día, en nuestro diario vivir. Y como ejemplo, para no contaminarse, para no tener ningún tipo de comunión con las tinieblas, puse como ejemplo a Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, y eso lo podemos encontrar en varias partes, también en el capítulo 6, verso 4, dice del libro de Daniel. Daniel 6:4. Dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Hermano, si leemos más abajo para no hacer tan larga la lectura, hermano, Daniel era una persona fiel a Dios, fiel a sus principios, fiel a lo que él creía. Así debemos ser nosotros, hermano. Debemos ser fiel a nuestras convicciones, debemos ser fiel a nuestro Dios primeramente, debemos ser fiel al Señor. Y cuando nosotros somos fieles, hermanos, no tenemos ningún tipo de comunión con las tinieblas, no tenemos ningún tipo de comunión con la oscuridad, con las cosas que el enemigo nos pueda presentar, porque el diablo va a querer que tengamos algún tipo de comunión con él, con las tinieblas. Si al mismo Señor le quiso ofrecer cosas cuando el Señor estaba en ayuno, si al mismo Señor le quiso ofrecer, imagínense a nosotros. Pero nosotros debemos ser como estos ejemplos que les doy. Debemos mantenernos firmes, no procurar no contaminarnos con lo que el enemigo, con lo que Satanás quiera ofrecernos, porque él va a buscar ofrecernos cosas que nos alejen de Dios, cosas que nosotros a veces pensemos, no, que si lo hago de pronto me mantengo ahí. No, hermano, no es que me mantengo ahí, es que o estoy arriba o estoy abajo. Yo no quiero estar en medio, yo quiero estar arriba. Yo quiero ser cabeza y no cola. Amén. Así debemos ser nosotros. Yo quiero estar arriba, yo quiero estar en comunión con mi Padre, yo quiero estar en comunión con mi Señor, yo quiero estar siempre en su presencia, no estar un pie allá y un pie aquí. No, yo quiero, o soy o no soy, yo quiero ser una persona que vive en luz, que vive siempre
en la luz del Señor. Así debemos ser cada uno de nosotros, hermanos. Procurar en nuestro corazón siempre mantenernos firmes al Señor. No importa lo que el enemigo te ofrezca, no importa lo que el mundo te pueda ofrecer. Mantengámonos firmes al Señor y sabremos que recibiremos del Señor recompensa. Amén. Ahora vamos para el quinto punto. Ya este es el último. Dice, porque la luz exhibe la oscuridad con gracia y busca restauración de los que andan en tinieblas. Eso es lo que les estaba hablando. Y para este punto vamos a buscar lo que dice el libro de la carta a los Efesios, en el capítulo 5, 11 al 13. Y dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Hermano, cuando usted y yo andamos en luz y una persona está haciendo lo malo, nuestra luz va a hacer que esa persona que estaba en tinieblas, que estaba haciendo lo malo, salga a la luz, que es lo que está haciendo. Pero ¿cuál es el deber de nosotros? Como le estaba diciendo ahorita, no hundirlo más de lo que ya está, sino démosle la mano. Y para esto vamos a ver lo que dice el libro de Mateo. Mire lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 18, verso 15. Dice, por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos contes toda palabra. Si no lo oyeres, bueno, ahí uno sigue leyendo. Y él dice, primero con uno, después con 2 o 3, después con toda la iglesia. Pero no es para hundirlo, es para ayudarlo a levantarse. Y no solamente que alguien que pegue contra mí, no, alguien que pegue contra otro, alguien que esté en pecado, que esté hundido en las tinieblas, hundido en sus delitos y sus pecados. Esas personas nosotros debemos que extenderle la mano y ayudarlo a levantarse. Dice, mire lo que dice el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 6, verso 1. Dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermano, cuando nosotros vemos a alguien que está caído, alguien que cayó y no se ha podido levantar, nosotros que somos espirituales, nosotros que oramos, que procuramos mantener una comunión con Dios, con el Espíritu Santo, debemos que procurar ¿qué? Ayudarlo a levantarse, según lo que acabamos de leer, ¿verdad? Nosotros debemos ayudarlo a levantarse, a restaurarlo. No es que lo vamos a mirar como si ese hermano cayó, pecador, como si yo no estuviese exento a caer también. Somos humanos, hermano, somos humanos y tendemos también a fallarle a Dios, porque a veces le fallamos a Dios. Aquí nadie me va a decir, no, que es que yo no peco, que yo soy santo y yo nunca he pecado. Pues está siendo mentiroso. ¿Por qué? Porque nosotros hasta con el pensamiento nosotros llegamos a pecar. Entonces, cuando miremos a alguien que está caído, a alguien que está en pecado, miremosle como si nos estuviéramos mirando a nosotros mismos, diciendo, pues yo lo voy a ayudar porque de pronto Dios me guarde, más adelante sea yo el que esté en esa situación y Dios envíe a alguien como me está enviando a mí, a ayudarme a levantarme y a restaurarme. Porque a veces necesitamos, hermano, a veces necesitamos a alguien que nos ayude, porque en este camino, mire, como decía la película ayer también, ¿cierto? A veces el camino se hace duro, a veces se hace difícil, y por eso es que somos hermanos, por eso es que somos una familia. No es que si yo veo a un hermano que está pasando una situación difícil y yo tengo cómo extenderle la mano y ayudarlo a pasar esa situación difícil, no, más bien lo voy a empujar para que se caiga, entonces no estamos haciendo nada. En este camino, hermano, a veces las cosas se hacen pesadas, a veces se hacen difíciles, y para eso Dios puso hermanos a nuestro alrededor, para eso Dios puso personas a nuestro alrededor, para que nos ayuden. Nosotros debemos ayudarnos los unos a los otros.
No esperar de que si mi hermano cayó, yo esperar que se caiga y se termine de caer para irlo a juzgar. No, antes de que se caiga, hermano, venga, te ayudo. Yo tengo fuerza en este momento, yo te ayudo a levantarte, yo te ayudo a caminar, yo te ayudo, vamos, que yo te ayudo para que lleguemos a la meta. Pero imagínense si yo voy tumbando gente en el camino, ahí es donde Dios me va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad. Porque dice, no, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué cree usted que lo dice? Porque no estaba pendiente de su hermano, no ayudaba al que necesitaba. Y ayudar al necesitado, como lo dije en estos días, no es solamente darle plata al que necesita, es ayudarle, tenderle la mano al que está débil, al que está débil en la fe. Hay personas que a veces se debilitan por las cosas, por los problemas que los agobian, la mente se va desgastando y llega un momento en que se siente que ya no puede más. Nosotros estamos aquí para ayudar a aquel que necesita, hermano. Estamos aquí para ayudarnos, no para tirarnos patadas los unos a los otros, no, para darnos la mano los unos a los otros y ayudarnos. Si yo necesito ayuda de alguien, usted tiene como hermano, como familia en Cristo, ¿cuál es su deber? Ayudarme. Así como yo, si veo que algún hermano está pasando una situación difícil y lo puedo ayudar, venga hermano, yo lo ayudo. Tome mi mano, yo lo ayudo a caminar. Sigamos el camino. Sigamos, yo no puedo dejar a mi hermano atrás tirado. Yo no lo puedo dejar tirado, que no. Lo dejo a lo que Dios quiera, ¿no? Lo que Dios quiere es que yo lo ayude. Lo que Dios quiere es que yo le extienda la mano a mi hermano. Eso es lo que Dios quiere de nosotros como una familia, hermano. Nosotros somos una familia en Cristo. Somos una sola familia. Y debemos velar los unos por los otros. Debemos orar los unos por los otros. Debemos cuidarnos unos a los otros. No criticarnos. No tirarnos. Eso no viene de Dios, hermano. Lo que Dios anhela de nosotros como familia es que nos ayudemos. Amén. Amén. Que nos ayudemos. Y para seguir con el punto de cuando andamos o cuando una persona está en oscuridad, como le digo, le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar hasta que esté en el nivel más alto de espiritualidad. Le puede pasar. Le pasó a David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando David pecó, sabemos que David pecó, después él pecó varias veces, pero de los pecados más fuertes que él cometió fue cuando él mató a Urías Eteo, creo que era que se llamaba, para quedarse con la mujer. Y eso fue un pecado pues terrible, porque no solamente codició a la mujer y no solamente la mandó a traer para acostarse con ella, ya iban dos, ya la codició y adulteró con ella y de paso mandó a matar al marido. Es eso, una serie de pecados que él cometió ahí, y fueron pecados premeditados porque él los pensó y él hizo. No, pongan al hombre al principio, en la delantera para que lo maten rápido. Esos son pecados premeditados. Y aún así, cuando él pecó, Dios mandó al profeta Natán para que lo amonestara, y lo amonestó, pero no lo condenó, porque él termina diciendo, vamos a ver lo que dice 2 de Samuel, capítulo 12, verso 3. 12, verso 13. Dijo, entonces dijo David a Natán, porque que pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Imagínense, ya Dios había perdonado el pecado. Natán no llegó claro, sí lo reprendió, le habló lo que había hecho, para que él reconociese lo que había hecho, pero terminó diciendo, no, ya Dios te perdonó, no vas a morir, pero vas a tener las consecuencias. Esa es otra cosa, que nosotros tendremos consecuencias por nuestros pecados. Pero imagínate si Natán lo hubiese llegado y lo hubiese condenado y lo hubiese mandado para el infierno y decía, no, te vas a morir porque mataste al otro y también vas a morir porque la paga del pecado es la muerte. No, él llegó y aunque lo reprendió, le dijo lo malo que había hecho, también le habló con misericordia. Así debemos ser nosotros, hermanos. Así es Dios con nosotros. A veces nosotros estamos haciendo cosas malas, Dios nos corrige y dice, lo que estás haciendo está mal, pero yo te amo y yo perdono tus iniquidades, pero apártate de lo malo que estás haciendo,
y yo te perdonaré tus pecados, me olvidaré de ellos, pero tienes que apartarte de ellos. Pues eso es lo que nosotros debemos hablarle a las personas cuando necesitan, así como a David, que pecó. David pecó y el pecado era un pecado que merecía la muerte también, porque él mandó a matar a otro inocente. Pues entonces él recibió perdón. ¿Pero por qué recibió perdón? Esa persona no fue a condenarla. Imagínense que uno ve a alguien que se está cayendo, estás cometiendo un pecado y uno no va a hablarle con amor, sino que vas a reprenderlo y hablarle duro, y no, ya tú no tienes perdón de Dios. Esa persona si no tiene conocimiento, se va a sentir triste, se va a sentir como más mal de lo que ya se siente, porque una persona, por lo menos uno que es cristiano y peca, a veces uno se siente como que mal porque falló. Pues a mí me pasa, si yo hago algo malo y yo, bendito sea Dios, fallé, yo no quiero volver a hacerlo, Señor, yo no quiero volver a hacerlo y me siento mal. Me imagino que usted también es igual, porque una persona que quiere vivir fiel a Dios se va a sentir mal si falla. Me imagino yo que usted también se sentirá igual. Si usted falla, se sentirá mal también. Entonces imagínese, si yo me siento mal por lo que hice y llega otro a condenarme, si no tengo conocimiento, no, me termino de caer, me termino de apartar, ya me mando para el infierno. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me devuelvo? Pero si alguien llega y me habla con amor, me habla con respeto, me habla con ese amor que Dios nos da, yo me voy a animar, porque verdaderamente Dios me ama. Yo sé que Dios va a perdonar mis pecados, porque la Biblia me enseña que Dios me los va a perdonar. Aunque yo fallé, la Biblia dice que aunque fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Entonces, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Entonces, si esa persona me habla con amor, me va a ayudar a levantarme. ¿Sí me entiende? Esa es la importancia de nosotros hablarle con amor a aquellos que necesitan, hermano. Seamos hijos de luz, hermano. Mostremos la luz que el Señor puso en nuestras vidas. El Señor nos alumbró. El Señor nos puso como luminares en el mundo. A cada uno de nosotros, hermano, no solo a mí, a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los que recibimos a Cristo en nuestro corazón, fuimos hechos luminares para el mundo. Alumbremos a aquellos que necesitan, hermano. Hay mucha gente que está en tinieblas, hay mucha gente que está necesitando una palabra suya, una palabra mía. Seamos luminares, hermanos, seamos personas que le alumbren a aquellos que están en tinieblas. Amén. Somos llamados a ser hijos de luz. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta noche, Señor, por la palabra que ha sido hablada, mi Dios. Esperando, Señor, que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, mi Dios. Que podamos atesorarla en nuestros corazones, bendito Dios. Que podamos ponerla por obra, Padre amado. En el nombre de Jesús yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que en esta noche pudo venir a este lugar, bendito Dios, para adorarte, para glorificarte, Señor. Adoramos tu nombre y te bendecimos siempre, Padre amado. Tú eres santo, 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 mi Dios. Aquí están nuestras vidas delante de ti. Ayúdanos cada día, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.